Bueno, el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a Evangelio Sin Fronteras. Nosotros estamos dedicando este espacio, Luis y yo, a el tema de la migración, emigración, el extranjero. Sobre todo, cómo se supone que veamos estos temas a la luz de las Escrituras. Y hoy hemos traído al hermano Lester para que nos ayude a trabajar este tema en cuanto entonces al extranjero, en cuanto a la gran comisión, ¿verdad? Dice el Señor en Mateo 28, del 19 en adelante, dice: por tanto, id y discipulad a las naciones, ¿verdad? Ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Amén. Traigo esto y quisiera que antes de empezar a conversar, pues Luis te saludara y entonces pues poder empezar a trabajar este tema tan importante. Hola amigos, hermanos, qué bueno que, ¿verdad? Ya están por acá escuchándonos de nuevo, comenzando aquí con el hermano Lester, ¿verdad? Para aprender un poco más e ir dándole forma a esta conversación. Bueno, pues antes de dejar que el hermano Lester se presente y nos hable un poquito de esto, yo quisiera delinear, ¿verdad?, lo que quisiéramos hacer hoy, y es traer el concepto nación definido bíblicamente y ver cómo esto ha afectado este pasaje que acabo de leer, la Gran Comisión, cómo ha afectado la Gran Comisión nuestro concepto de, ¿verdad?, de nación. Así que, hermano Lester, salude por acá y preséntese y después empezamos esta conversación. Es un gusto estar con ustedes, hermanos. Gracias por la invitación y mi nombre es Lester González. Yo trabajo con la Hermandad Iberoamericana de Misiones Fronterizas que dirige Randy Sperger, que tiene la base en Costa Rica. Y estamos trabajando para fundar nuevas misioneras, es decir, nuevas bases misioneras de HMF, y que la gran comisión, no, ese mandato de Jesucristo de ser discípulos a todas las naciones, sea obedecido por la iglesia y sea obedecido por los creyentes, y nosotros mismos también ser parte de esa tarea de enseñar a todos los pueblos a todas las cosas que Jesucristo nos ha mandado. Entonces, mi trabajo está vinculado completamente a la Gran Comisión y al ejercicio de la Gran Comisión, la ejecución de la Gran Comisión, y enseñar a la iglesia cómo ejercitarla, ¿no? Cómo poner en práctica lo que Jesús nos ha enseñado, lo que nos ha mandado. Y estoy bastante contento de poder compartir con ustedes en esta coyuntura de la inmigración y el trabajo que ustedes han venido realizando por todo este tiempo. Y para empezar a abordar el tema, la primera parte en la Biblia, y sí, yo siempre menciono este principio que es sumamente importante, es el principio de la primera mención para poder definir las cosas bíblicamente. Es decir, la primera vez que se menciona un término en las escrituras es sumamente importante porque establece un paradigma para poder comprender lo que Dios dice al respecto de un término específico, de un concepto, una idea. Y la primera vez que la palabra nación aparece en la Biblia, o en este caso aparece en plural, naciones, aparece en Génesis capítulo 10, que es la conformación de todas las naciones luego del diluvio. Es decir, el diluvio en sí mismo implica un bautismo mundial, es una figura de bautismo. Entonces, el bautismo mismo implica ya un nuevo pacto, un nuevo comienzo, nuevos términos sobre los cuales Dios establece su relación con el hombre, con su creación. Y esto es figura de eso. Y luego del diluvio empiezan a surgir naciones. Es decir, ¿cómo surgen estas naciones? Por medio de la descendencia de Noé y por medio de sus hijos. Empiezan a tener hijos, empiezan a tener descendencia, conforman sus familias y empiezan a repartirse las naciones por toda la tierra. Eso es lo que dice el libro de Génesis. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 31, dice de los hijos de Sem. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Entonces hay varios aspectos de los cuales se identifica, ¿no?, a una nación. Es
por el núcleo familiar con el que empezó ese grupo humano, las lenguas que desarrollaron estos grupos humanos y las tierras que habitaron estos grupos humanos. Evidentemente, todos estos componentes llegan a constituir naciones, es decir, gente que se ha reproducido, que ha desarrollado un lenguaje diferente, una manera de hablar diferente, un acento diferente, ni siquiera un idioma diferente, sino un acento diferente, y el espacio geográfico que ha ocupado. Entonces, inicialmente, la Biblia nos brinda esta pauta para comprender cómo las naciones son conformadas. Ahora, yo quiero hacer hincapié en lo primero que dije, que es que esto surge luego del diluvio, y el diluvio es precisamente una figura bautismal, y es una señal del nuevo pacto. Entonces, el diluvio está señalando, apuntando hacia el nuevo pacto, está señalando hacia un nuevo comienzo y hacia el comienzo de Jesucristo redimiendo todas las naciones. Es por eso que luego de este evento la Biblia relata cómo todas las naciones surgen. Es decir, que tiene un aspecto soteriológico, escatológico, de cómo las naciones vienen y están supuestas a ser parte de ese nuevo pacto, discípulas de Jesucristo y redimidas por la obra redentora de Cristo. Amén. Y eso lo vemos en Hechos 17, lo vemos bien, lo vemos reflejado, ¿verdad? De cómo el Señor permitió que todos se regaran, pero entonces ahora les llama al arrepentimiento en el Señor, y ese pasaje a mí me ayudó mucho a entender muchas cosas. Hermano, pero para seguir aclarando esto, y no sé qué piensa Luisa, pero entonces podemos decir que nación está limitado a esas tres cosas que nos trae, o Evidentemente no, porque uno de esos principios es el principio de la primera mención para poder establecer un paradigma, ¿no? Pero luego hay otro principio hermenéutico de las escrituras para la comprensión de todo lo que Dios nos quiere dar, que es la mención progresiva, es decir, cómo se va progresando a través de las escrituras ese mismo concepto. Es decir, cómo Dios va revelando otros aspectos de ese concepto a lo largo de las escrituras, hasta llegar a un punto en el que tenemos todo un itinerario, podríamos decir, de esa palabra o de ese concepto en todas las escrituras, y podemos tener una visión completa, general, total de todo el concepto. Entonces, hermano, Y podríamos decir entonces que en la parte escatológica de este asunto, podríamos decir que sí, Dios define al final de los tiempos su nación. O sea, ya la está definiendo básicamente en la palabra, como de, usted ya lo mencionó. definitivamente, para mí, desde la figura del bautismo ya está, es decir, desde el evento histórico del diluvio, el cual evoca hacia el símbolo del nuevo pacto que es el bautismo, desde ahí está diciendo todas las naciones van a ser redimidas. Exactamente. Y luego la segunda mención, o podríamos decir el segundo punto importante donde se aborda el tema de la nación, es el pacto abrahámico. Y es el pacto que establece Dios con Abraham, en el cual le dice que salga de su tierra, de otras palabras, salga de un aspecto de su propia nación, salga de su tierra y de su parentela, de su familia, otro aspecto que conforma una nación. Sal de tu nación y ve a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Entonces Dios empieza a conformar esta nación de la que usted está hablando escatológicamente, Luis David, a través de la tarea de Moisés, de Abraham, de salir de su tierra, dejar a su familia e ir a un nuevo lugar donde Dios iba a empezar un plan de redención mundial. Y este plan de redención mundial empieza con una persona. Esta persona tiene su familia, evidentemente, de la misma manera que Noé tenía sus hijos y sus hijos tuvieron hijos y así fueron conformando a través de sus familias naciones enteras. De la misma manera, Abraham tenía siervos, tenía gente que vivía alrededor de él, tenía extranjeros viviendo con él, tenía gente de su propia tierra viviendo con él y buscaba hijos. Y buscó hijos por medio de cómo hacer perdurar su descendencia y de cómo esta promesa de Dios se cumpliese, ¿no?
sabemos la historia. Al final Dios cumplió la promesa, Sara concibió de Abraham y empieza la historia de lo que hoy es, o podríamos hablar de lo que antiguamente fue, y hoy con dificultades identificamos el pueblo de Israel, ¿no? Es lógico que evidentemente analizamos la historia de este pueblo y evidentemente empieza con Abraham y empieza con su descendencia Isaac y Jacob. Entonces, otro aspecto que se revela de este pasaje bíblico es que una nación también se conforma por medio de pacto. Es decir, que Dios establece un pacto con una persona y esta persona viene a desarrollar o sus descendientes vienen a conformar lo que es la nación. Y evidentemente luego tenemos la revelación en el Nuevo Testamento de que quien es descendiente de Abraham es descendiente por la fe. Es decir, no necesariamente la descendencia viene por medio de consanguineidad, es decir, no viene por medio de descendencia física, es decir, del hijo, sino que viene esta descendencia por medio de la fe. Todos aquellos que tienen la fe de Abraham, entonces son hijos de Abraham. Y aquí se marca otro paradigma con respecto a la nación. ¿Quién conforma la nación y quién es parte de una nación? Entonces ya no solamente aquellos que son por familia, es decir, como en el nuevo pacto, todos nuestros hijos son parte del pacto porque nosotros somos sus padres. Y como nosotros estamos dentro del pacto, nosotros heredamos ese pacto a nuestros hijos. Y esa parte es evidente, que el pacto se hereda de manera familiar, es decir, se hereda por medio de vínculos familiares, por medio de la institución familiar. Pero ahora también se nos revela por medio del nuevo pacto y la revelación de la fe, de que la fe también es un elemento importante para determinar la participación de una persona en una nación o en un pacto que un grupo humano tiene establecido con Dios. En este caso, todo aquel que tenga la fe de Abraham, que aquel que es quien fue la persona escogida por Dios para comenzar este pacto, todo aquel que comparte esa misma fe de Abraham es heredero entonces de esa nación y conforma o forma parte de este grupo humano sin que tenga necesariamente la consanguinidad o que forme parte de ese grupo familiar o de esa institución familiar. Sumamente importante ese punto. Eso significa que entonces el concepto nación trasciende un poco lo que, ¿verdad? Contrasta mucho con lo que el mundo hoy en día hace llamar nación, y eso es lo que me interesaba. Yo quería que llegáramos a ese punto, porque nación hoy en día, y me gustaría, ¿verdad?, que reaccionaran, hermano. Nación hoy en día se confunde o se mezcla o se entiende que tiene que ver con básicamente dos cosas: la genética, ¿verdad? El concepto, La consanguineidad, sí. el concepto raza, que yo sé que eso aquí, ¿verdad? Lo podemos hablar de cómo eso realmente no es bíblico. Y número dos, con el concepto Estado. Son dos conceptos que han adulterado o nos han desorientado, yo diría, de lo que es una nación. No sé si quieren comentar de eso antes de continuar, ¿verdad? Ya que estamos definiendo. No sé, Luis David, si tiene algún comentario al respecto. No, sí, no, como dice el hermano Millo, entiendo que ha sido el concepto nación ha sido un concepto bien cargado, tiene mucho que ver con lo que se llama, ¿verdad? Clásicamente nación-estado. Y hay muchas cosas que impactan cuando hablamos de nación en la Biblia. Y entiendo que hay muchos hermanos, ¿verdad?, en Cristo que han confundido este concepto y han terminado tal vez adorando a otro ídolo, a otro Dios que creen que es el dueño de la nación en términos estatales, en términos estatistas, ¿verdad? Y eso ha tenido un gran efecto, a mi entender, negativo hacia lo que tiene que ver la enseñanza del Evangelio,
en Mateo 28 ha tenido un efecto negativo grandísimo en cuanto a la iglesia, a poder establecer eso como el Señor ha mandado. Sí, para comenzar yo tendría que hacer esa diferenciación, ¿no? Que el concepto Estado es un concepto completamente moderno, el concepto nación es antiguo. Entonces siempre existieron naciones y no necesariamente existieron estados como hoy los conocemos, aunque sí existieron formas de gobierno, formas de organización política en esas naciones. Y en muchos casos el concepto nación quizás estaba relacionado también a esas organizaciones políticas, como en el caso del Imperio Romano, ¿no? Que no había nada fuera del imperio. Realmente el Imperio Romano era un imperio totalitario, era un fascismo totalitario, ¿no? Y la ciudadanía estaba muy vinculada a ese estado, a ese poder político. Sin embargo, el concepto de nación va muchísimo más antiguamente que inclusive el Imperio Romano. Es decir, la Biblia misma ya nos traza cuáles son el origen de esas naciones, y el origen de esas naciones es la creación de Dios mismo. Es decir, Dios creó al hombre y le otorgó esa orden de fructificarse, multiplicarse y llenar la tierra. Desde ese mandato ya está implícito la creación de grupos humanos que van a desarrollar sus propias particularidades, van a ocupar diferentes puntos geográficos en el mundo, van a desarrollar tecnología particular que se adapte a su propio ambiente de vida, a su propia forma de vivir, a sus propias costumbres, etcétera. Van a desarrollar sus propios acentos, sus propios idiomas, sus propias lenguas. Ya desde entonces, desde la creación, ya está planteada la creación de naciones, y eso lo podemos ver luego del diluvio. Es evidente que luego de la creación y luego de la caída, el hombre fue reproduciéndose y fue cumpliendo este mandato no obstante a la inversa. Es decir, en vez de llevar la imagen de Dios y de establecer el reino de Dios en el mundo, fue haciendo todo lo contrario. Fueron replegando y explayando el mal en el mundo y sobre la tierra, hasta que Dios se plantea comenzar nuevamente por medio del diluvio y por medio de la familia de Noé. Y luego de la familia de Noé podemos ver claramente y explícitamente cómo surgen estas naciones por medio de ese mandato de llenar la tierra. Y es muy particular el hecho de que a Noé también le dice: fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Es decir, llenar la tierra es un mandato, es una orden divina. No hacerlo es totalmente lo contrario, es ser rebeldes contra el mandato de Dios y rebeldes contra esta orden de llenar la tierra y formar naciones y crear nuevos grupos humanos y reflejar el reino de Dios en ellos. Hacer lo contrario. Eso es interesante porque casi siempre lo que enseñan en las iglesias no es crear nación. Desde luego. Es predicarle a las naciones, pero no es crearla, no es hacer civilización. O sea, sino que es ser impactado de afuera hacia adentro. O sea, la nación te impacta a ti. O sea, no es como que tú recibes ese mandamiento de, ok, ve tú ahora y haz nación. Ve tú y haz civilización. Eso es sumamente interesante lo que acaba de decir. Y quiero hacer un hincapié. No debemos de cometer el error que hemos cometido en la iglesia a términos generales, que hemos creado naciones dividiéndolas políticamente y hemos creado estados que al fin y al cabo ni siquiera están en pacto con Dios y que no cumplen con este requisito, o podríamos decir con este aspecto de una nación, que es estar en pacto con Dios y que no refleja en nada el reino de Dios. Es decir, viste en un punto bien claro, bien clave, que es bajo el pacto de Dios. Exactamente. De hecho, el evangelio es eso. El evangelio es un edicto real, una proclama real, un decreto real, en el cual nosotros vamos a las naciones y les decimos: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, una nación, un nuevo reino, un nuevo imperio se ha acercado al mundo, y les estamos diciendo a las naciones, en otros términos, en otras palabras, en vez de arrepentimiento les decimos: rendidse, claudicad, ríndanse,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, este edicto no significa el fin de las naciones y el escatón de las naciones, es decir, se acabaron las naciones porque viene un reino nuevo a destruir con todo. No, sino que es una invitación a las naciones a ser parte de esta gran nación que es la iglesia. Es decir, ser parte de esta nación que Dios ha conformado desde el pacto con Abraham, esta nación de gente santa, de pueblo santo, de gente con Dios, de que ha sido adoptada y son miembros ahora de la familia de Dios. Y aquí de nuevo el otro concepto de familia y nación. Por eso es que nunca podemos separar la familia de la nación. Es decir, no se puede ser parte de la nación cristiana, es decir, de la nación del reino de Dios, y no ser miembro de la familia de Dios. Es decir, que las dos cosas están totalmente relacionadas. Somos miembros de la familia de Dios y por ende somos miembros de la familia de Dios, que es la iglesia. Entonces, ¿y cómo se crean nuevas naciones entonces? Pues en la obra misionera usted encuentra grupos humanos que están bajo un orden social establecido, llámese animista o llámese budista o llámese hinduista o cualquier tipo de megaesfera religiosa. Y ellos son miembros de una comunidad y son miembros de una sociedad y de un orden social. Y luego el misionero o los misioneros están en la tarea de evangelización y de apostolado, y un grupo de personas decide o reconoce el reinado de Cristo sobre ellos y sobre su propia comunidad. Pero empiezan a surgir dificultades a partir de estas conversiones. Empiezan a haber rechazo de la comunidad previa a esta nueva comunidad de creyentes que acaba de nacer. Empiezan a haber dificultades de estas personas con relacionarse. Y aquí abrimos un tema súper profundo, que es el tema de la conversión de pueblos y de movimientos de pueblos y de la cultura y de lo que un misionero debe hacer sobre en este aspecto. Pero solamente quiero remarcar algo, y es que muchos misioneros no lo tienen en cuenta. Cuando un grupo de creyentes nuevos que son parte de una comunidad previa, que han sido parte de un orden social y de una comunidad religiosa establecida, se convierten y deciden seguir a Cristo, Cristo los salva, Cristo los redime. Ellos ya son parte de un nuevo orden político, de un nuevo orden social. Ellos ya son parte tanto de la iglesia como son representantes de ese grupo humano, de esa comunidad religiosa, de esa nación específica, dentro del reino de Dios y dentro de la asamblea cristiana, que es la iglesia universal. Ellos ya son representantes de ese pueblo dentro de la asamblea cristiana. Pero ellos también deben diferenciarse de la nación previa. Y aquí este punto es sumamente conflictivo y muy, podríamos decir, polémico, porque la tendencia misionera actual y nuestra comprensión de cultura nos lleva a pensar de que esa persona siempre, si es un tuareg en África, siempre será tuareg, y es una mala práctica misionera desarraigarlo de esa identidad tuareg para llevarlo a la identidad cristiana, o que la identidad cristiana represente algo antagónico a su identidad tuareg. Eso es algo muy debatido en el día de hoy. Estamos tocando un tema profundísimo, ¿no? Sin embargo, lo que quiero remarcar es que ese tuareg no dejará de ser tuareg, pero ya no será el mismo tuareg. Ya no será el mismo tuareg de la comunidad anterior previa. Será un nuevo tuareg, será una nueva nación tuareg en pacto con Dios, y que empieza este proceso de redención de toda una comunidad de diferentes grupos familiares, y empieza una nueva historia de redención dentro de ese espacio geográfico con ese grupo humano específico. Entonces, ¿cómo se crean nuevas naciones? Precisamente de naciones previas ya existentes. Nada más que estas naciones previas existentes entran en pacto con Dios y establecen un pacto específico en el cual deciden seguir a Dios, a diferencia del grupo previo. Ahora, dentro de esa tarea misionera existen también grupos humanos que se unen
que por sus afinidades dentro de sus comunidades y estas comunidades que muchas veces son cerradas, tienen conflictos con otras comunidades religiosas o con otras comunidades étnicas. Y luego que ciertos grupos de estos respectivos, o sea, una parte de personas de estos grupos respectivos se convierten, forman comunidades dentro de esas mismas tres que antes se peleaban entre sí, por ejemplo, y conforman un nuevo grupo humano diverso que, a diferencia de las comunidades previas establecidas, estaban en conflicto, se odiaban a muerte, se mataban. Y ahora, en este nuevo grupo que ha nacido de la tarea apostólica, viven en comunidad y conforman una nueva comunidad y empiezan a relacionarse, empiezan a edificarse mutuamente, y así también se conforman nuevas naciones. Hermano, pero usted me está hablando ahí de abrir fronteras. Sí. Completamente, porque lo que nosotros hemos entendido con el concepto de Estado-Nación es que la nación está vinculada sí a un territorio geográfico, sí está vinculada familiarmente, en el sentido de que, por ejemplo, en Europa se entiende la nacionalidad como aquella que se otorga vía consanguinidad, es decir, el ius sanguinis, es decir, el derecho de sangre. Si yo soy un hijo de un europeo, entonces yo tengo la nacionalidad europea. Cosa que no funcionó así en el hemisferio americano, ¿no? Que rige la ley ius solis, es decir, la ley, el derecho que se otorga o el derecho del que se goza por medio de el nacimiento en la tierra, en el territorio. Sin embargo, estos dos aspectos, aunque son importantes en la conformación de naciones, por ejemplo, los hijos de Noé, eso es ius sanguinis, por sus familias, dice, es decir, sus familias mismas conformaron estas naciones, es decir, por su descendencia. Es decir, los grupos humanos no nacen solamente con el pacto, es decir, Dios entra en pacto con nosotros y nacieron naciones, es decir, empieza toda una tarea de fructificación, de multiplicación de nuestras familias. Y, por supuesto, dice, en sus territorios, es decir, que cada una de estas naciones ocupaba un territorio geográfico. Y generalmente todo el que nacía en estos territorios geográficos eran parte de esa nación, evidentemente porque toda la nación habitaba ese territorio. Es decir, es algo lógico, una idea se sigue a la otra. Sin embargo, lo que hemos perdido de vista es que las naciones son conformadas principalmente por el pacto, es decir, Dios establece un pacto con Abraham y empieza el nacimiento, el surgimiento de una gran nación, una enorme nación que hasta el día de hoy sigue creciendo. Entonces, todos los aspectos territoriales y los aspectos familiares pasan a segundo plano, porque ciertamente, aunque las naciones tienen territorios definidos y específicos, estos territorios no significan que no puedan ser cruzados. Aunque Dios haya puesto límites de la habitación de estas naciones y haya definido territorios específicos, eso no implicaba de que estas fronteras o límites entre estas dos naciones fuesen infranqueables. La Biblia, de hecho, no brinda ningún tipo de sanción o penalización por cruzar estos límites que Dios mismo ha establecido, precisamente porque no es vinculante dentro del pacto. Dentro del pacto lo que es vinculante es la conformación, es decir, el ser parte de este pacto por medio de la confesión y por medio de la fe. Y cuando estamos hablando de crear nuevas naciones, nuevos grupos humanos, de gente de un grupo humano con otro que se une, estamos hablando de crear nuevos modos o expresiones de vida en las cuales se glorifica a Dios y en las cuales vamos a ocupar territorio que no necesariamente habían sido definidos previamente por límites y fronteras. Las han cambiado todo el tiempo. Las fronteras han venido a ser para la época moderna un ídolo en el cual no se pueden cambiar, no se puede tocar, no se puede tocar,
Pero para nosotros, las fronteras, para la comunidad cristiana, las fronteras no es más que la delimitación jurídica, jurisdiccional de un orden social, es decir, de un grupo humano específico. No es un impedimento para conformar nuevos grupos familiares, para conformar nuevos órdenes sociales. No es un impedimento para ello. Es un impedimento para los poderes políticos y que los poderes políticos no puedan salir de ahí. atravesar otra jurisdicción que no les compete. Sí, y el pacto del Señor habla sobre la propiedad privada y la herencia. O sea, no tenemos que preocuparnos en esa área tampoco. No, Es decir, ya está regulado. ya Claro. está regulada esa parte por el Señor. Lo que yo entiendo también es como ya habían dicho, hay un culto al miedo de juntarnos, de conformar naciones, en tanto yo entiendo de que todo este territorio, todo lo que está dentro de esta frontera es mío. Todo eso es mi propiedad privada. Pero es que ¿Pero eso de quién? exactamente, eso no es tuyo. Ya el Señor dijo que toda la tierra es de Él y Él hace con ella lo que Él quiere y Él la reparte como Él quiere, ¿no? Y para eso Él puso unos estándares de herencia y unos estándares de propiedad privada, los que nosotros nos debemos, ¿verdad?, mover y crear nación dentro de esa ley, ¿verdad?, de ese pacto. Por ejemplo, la nación misquita. La nación misquita. Y usted dice, ¿cuál nación, hermano? Esa nación no existe. porque podemos pensar de manera estatista, ¿no? Es decir, si no es un estado, no es nación, pero es una nación. Y el miedo de otorgarle este nombre de nación a un grupo humano es precisamente por miedo a perder poder político. Y este poder político implica de que voy a perder poder geográfico. Es decir, es toda una lucha de poder. Si usted analiza, la nación misquita está repartida en Centroamérica, en Honduras, Nicaragua y creo que llega hasta algunas comunidades de lo que se conoce como Costa Rica, ¿no? Pero es una nación que atraviesa fronteras y ellos atraviesan las fronteras de manera regular y de manera normal, ¿no? Sin control migratorio por puestos no autorizados por el Estado. La atraviesan por río, la atraviesan por tierra, la atraviesan con caballos, la atraviesan a pie, es decir, lo hacen de manera normal y natural. Las fronteras que dividían Nicaragua y Costa Rica, o las fronteras que dividían Nicaragua y Honduras, eran fronteras que no existían antes de que ellos estuvieran ahí. Es decir, ellos ya ocupaban ese territorio y se movilizaban por ese territorio de manera normal y frecuente. Es decir, las fronteras son o la idea de frontera y la idea infranqueable de fronteras es una idea moderna, es una idea nueva, que las naciones mismas, es decir, por la historia misma y por lo que podemos observar en los grupos humanos, esto no tiene ningún valor. Hasta el día de hoy no tiene ningún valor para un mijito el decir, tengo que ir y pasar por un puesto fronterizo antes de cruzar a Nicaragua, por ejemplo, si viene desde Honduras. Y lo, Sí, mismo, sí. y lo mismo los kurdos, por ejemplo, los kurdos que viven en grandes regiones de Siria, Irán, Irak, Irán, están bajo la misma situación. Y es decir, y más bien a ellos se les ha violentado su derecho histórico de ocupar un territorio específico y de desenvolverse y de desarrollar la vida y ejercer el dominio que Dios le ha ordenado al hombre en la tierra, porque los estados y los poderes políticos están impidiendo que estas personas ejerzan lo que han ejercido siempre, que es dominio sobre un territorio y vivir su vida de la manera como lo han hecho siempre. Oye, hermano, antes de seguir, ¿cómo afecta un mal concepto de nación? ¿Cómo afecta a la Gran Comisión? Yo quería preguntar, hermano, a nosotros nos debería preocupar que las naciones se diluyan, o sea, como cristianos, ¿verdad? Olvidándonos de lo que el resto del mundo piense. A nosotros nos debe preocupar que se diluyan, por ejemplo, un español va
de misionero a un país centroamericano en donde va alguna tribu o algún, ¿verdad? Algún grupo étnico tal vez pequeño y que en unos, no sé, en unos 100 años veamos que hubo mezclas ahí. ¿Eso es algo malo, algo bueno? Hermano, ¿cómo nosotros debemos ver estas cosas? Eh, si a eso nos referimos como cultura, es decir, que se diluya la cultura. Es decir, si definimos eso como cultura, la manera de vivir de las personas, eso ha cambiado todo el tiempo. Es decir, la manera de vivir ha sido, es completamente distinta a la de hoy. Y no estamos apelando para volver a nuestras raíces primitivas y hacer perdurar nuestra cultura. O la cultura china, por ejemplo, o la cultura japonesa, que eran culturas herméticas, con el paso de los años y con la relación con otros grupos humanos, fue transformándose y fue cambiando hasta lo que hoy es China. De la misma manera, la nación hispanoamericana ha cambiado durante siglos, es decir, y ha cambiado sus costumbres y sigue cambiando, y sigue cambiando. Esto es algo que se mueve y se transforma continuamente. El problema no es si se diluye o no, o el problema no es si se transforma o cambia o no. Nuestra principal preocupación, nuestro principal deber debería ser, ese cambio va a reflejar siempre el pacto, es decir, el reino de Dios en la tierra, y vamos a reflejar siempre los mandatos de la ley de Dios en nuestra manera de vivir y en nuestro orden social, o estos cambios que van a venir, porque siempre van a haber, y eso es parte de la vida, es decir, que si se diluye una manera de vivir con otra, eso es parte del desenvolver humano y parte de la tarea de llenar toda la tierra y hacer cultura, es decir, hacer civilización. Eso siempre va a suceder. La nueva tecnología cambia la manera de vivir, es decir, para que no se diluya tendríamos que dejar de ser tecnología y tendríamos que dejar de ser creativos. En otras palabras, tendríamos que desobedecer a Dios en el hecho de ejercer dominio. Es decir, eso es impensable. Siempre va a haber transformaciones, siempre va a haber cambios y siempre va a haber transformaciones en la manera de vivir. La principal cuestión que debemos de tener es si esta nueva forma de vida va a glorificar a Dios o no. Y en ese aspecto, la modernidad ha demostrado que muchos cambios han tenido muchos aspectos positivos para ayudar al hombre, para redimir al hombre en su tarea del trabajo y de dominio acá. Y en otros aspectos, esos cambios han sido de retroceso para glorificar a Dios. Es más bien el hombre los ha utilizado como excusa para rechazar a Dios y rebelarse contra su reino, por ejemplo, la ciencia misma. Pero no es que la ciencia en sí misma esté mal y que el cambio científico y el nuevo desarrollo científico constante sea incorrecto. No, todo lo contrario es correcto. Lo que pasa es que el hombre, en su misma mente cauterizada, utiliza eso mismo para rechazar a Dios. Así que el cambio y ese efecto diluyente, ¿no?, de las maneras de vivir de los grupos humanos no es necesariamente algo incorrecto. Ahora, si usted me pregunta si es algo incorrecto, la mezcla de grupos humanos, en absoluto. Es decir, la Biblia está llena de ejemplos de que aunque Israel era un pueblo descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, personas fueron parte de esa nación, conformaron parte de Israel y de que se casaron y tuvieron hijos y fueron parte de la vida cotidiana. Sí, ahora, no. Este punto, perdón que los interrumpa, este punto fue muy polémico en la historia de las misiones protestantes. No fue un problema en las misiones católicas porque los misioneros eran célibes. Pero sí fue un problema en las misiones protestantes, de que si realmente un misionero podía hasta casarse con alguien de la etnia. Y eso poco a poco fuimos ganando terreno y fuimos avanzando en esos métodos o en esas ideas arcaicas que teníamos de que no nos debíamos mezclar.
poco a poco los misioneros empezaron a casarse con gente autóctona o con misioneros que eran de otras partes del mundo y que se conocían ahí. Es decir, la idea de que se diluye una cultura o que se pierde una cultura por medio del choque de ambas, de varias culturas, es una idea anacrónica, es decir, está fuera de tiempo, está desfasada, está obsoleta. Es demasiado anticuada esa idea, porque siempre han habido choque de grupos humanos, es decir, mezcla de grupos humanos que han surgido en nuevos grupos humanos, en nuevas maneras de vida, en nuevas maneras de ejercer la gran comisión y el dominio. Ahí hay varios ejemplos que podremos tal vez hablar, ¿verdad? Porque entonces está la mentalidad de museo, donde dejemos a estas personas, no las toquemos, solamente vamos, le damos comida y nos vamos corriendo, algo así. Pero también está la visión de que yo tengo que llevarle mi cultura a estas personas, porque sin mi cultura ellos no son buenos, o no son civilizados, no sé, ¿verdad? Dependiendo de la persona. Y entonces, pues está, yo no sé si usted se ha encontrado con eso, hermano, ¿verdad? Pero yo sí he escuchado de que ahí está, a veces está este pequeño conflicto que uno, ¿verdad? Porque uno es humano, de hasta qué punto yo estoy compartiendo el evangelio del reino y hasta qué punto yo estoy compartiendo mis costumbres como si fueran el evangelio del reino. Están esos dos extremos. No sé si quiere comentar de eso, porque, ¿verdad? Porque lo Bueno, traigo. sí, es un arma de doble filo en ese sentido, porque si bien es cierto de que en el siglo XVII, bueno, luego de las grandes exploraciones, de la época de las grandes exploraciones, se entendió misión como civilización o como misión como colonialismo. Y en este punto sí, o sea, hay una delgada línea en donde estás transmitiendo una manera de vivir de un lugar específico a realmente compartir el reino de Dios. Es decir, y en ese sentido los españoles lo hicieron muy bien, es decir, en ese sentido salieron aprobados. ¿Por qué? Porque se crearon nuevas maneras de vida, es decir, si usted analiza la vida en Hispanoamérica, en cualquier parte, es completamente distinta a la vida en España. Desarrollaron sus propios idiomas, sus propias expresiones, sus propios acentos, sus propias derivaciones lingüísticas, etcétera. Y a la vez eran parte de la misma nación española, es decir, esas diferencias ni los desmarcaron ni los hicieron totalmente separados, ni tampoco se percibió la tarea de los misioneros y de la gente española que fue a vivir a América como colonización. Al contrario, las colonias están definidas como extensiones geográficas en las que llega a habitar un grupo humano y en el cual empieza a establecer su comercio, empieza a realizar sus actividades y poco a poco esta se va expandiendo. Pero ese grupo humano no cambia, no se mezcla. Es decir, siempre será el mismo grupo humano y siempre será un grupo humano cerrado. Eso no sucedió con las misiones españolas. Las misiones españolas, entiéndase, tanto los monjes que llegaron a evangelizar como la gente misma que llegó a poblar, no importando las fronteras que existían en ese tiempo. Es decir, llegaron a poblar y empezaron a mezclarse con grupos humanos y con diversos grupos humanos. Y por eso hoy Hispanoamérica es la región del mundo más diversa del mundo. Por otro lado, en la misión tenemos, por ejemplo, si usted tiene una tribu indígena en África, perdón, en el Amazonas, tiene las dos versiones, es decir, tiene un grupo de personas que dicen no pueden tener ningún contacto con ninguna persona que sea parte de nuestra civilización, porque hay que conservarlo. Y es esa mentalidad de museo de la que usted hablaba, hermano mío. Y por otro lado, está la idea de que para llevarles el evangelio habría que cambiarle todas sus costumbres. Ahora, es evidente que luego de tener contacto con la nación cristiana, es evidente que las costumbres van a cambiar.
muchas costumbres van a transformarse. No es que van a desaparecer, sino que se van a transformar. Pero eso no significa de que sea más importante su identidad como miembro de esa tribu del Amazonas que su identidad como cristianos. Es decir, a veces queremos hacer que esa identidad nacional étnica sea mucho más importante que la identidad cristiana que una persona adopta al ser miembro de la familia de Dios, es decir, al conformar parte del pacto. Y por esa idea de que la nación y de que la identidad nacional o étnica tiene mayor importancia, es que muchas veces nos vemos imposibilitados de compartir el evangelio y de que efectivamente grupos humanos enteros puedan ser parte de este pacto. Porque siempre hacemos énfasis en que su identidad cultural o que su identidad étnica es más importante que su identidad como miembros de la Asamblea Cristiana. Eso, ¿Y cómo afecta eso, hermano? Afecta de muchas maneras a la inmigración, porque si usted entiende la identidad nacional como determinante para ocupar o para pasar siquiera por un territorio específico y deja de lado la identidad cristiana, que es muchísimo más importante, ¿cuál es el resultado de eso? Entonces usted tiene naciones, entre comillas, cristianas, que impiden el paso de otros hermanos en la fe, que muchas veces o solo intentan pasar o intentan buscar un lugar donde vivir, refugiarse de persecución, de hambre, de pobreza y de miseria. En otras palabras, usted tiene hermanos en la fe, estorbándose mutuamente y siendo piedra de tropiezo mutuamente, con la excusa de que tu identidad nacional y cultural es distinta a la mía. En otras palabras, prima mi identidad nacional y tu identidad nacional por encima de la realidad de que los dos conformamos miembros de la familia de Dios. Es más importante la identidad que nos ha vendido el Estado que la identidad que tenemos como ciudadanos del reino de Dios. Y es más operativa la ciudadanía estatal que la ciudadanía del reino de Dios al ayudar a un hermano en la fe que está huyendo, que está migrando por la razón que fuese. Si es por placer inclusive, ¿cuál es el problema? Es mi hermano en la fe y él tiene todo el derecho del mundo de usar la tierra en la que Dios nos ha puesto. Este problema es que lo hemos estado discutiendo últimamente, de cómo la identidad cultural es hoy más operativa que la identidad o ciudadanía del reino de Dios. a mí se me ocurre entonces pensar, ¿verdad? Cómo esto ha afectado no solamente el que vengan, ¿verdad? Pues, porque, oye, esto es de ambos lados, ¿verdad? Nos influenciamos mutuamente, siempre y cuando proclamemos quién es el Señor y cuál es su ley, ¿verdad? En medio nuestro. Pero, hermano, ¿en qué ha afectado todo esto en ir, ¿verdad? Porque una cosa es, vengan todas, yo me paso, ¿verdad? Diciéndole a ustedes, yo quisiera tenerlos a todos ustedes, ¿verdad? Todos mis hermanos de diferentes puntos de Latinoamérica y Europa que se vinieran para aquí a vivir conmigo y el intercambio sería maravilloso. Pero, ¿cómo afecta el ir? Estos malos conceptos, escoja cualquiera de los que hemos hablado, ¿verdad? El concepto de raza, el concepto nación-estado, cualquiera. ¿Cómo ha afectado el llamado que el Señor le ha Bueno, hecho a su cuerpo? para empezar, es un serio problema para la misión. Toda la regulación migratoria mundial al día de hoy es anti-misión. La regulación migratoria mundial hoy es anti-misión, es decir, está en absoluta rebelión y está planificada para evitar que el evangelio del reino de Dios se expanda. Sin embargo, nosotros no dependemos de las regulaciones migratorias, gracias a Dios. Y como dijo Pablo, ¿verdad? La palabra de Dios no está presa
Es decir, que la palabra de Dios siempre se extiende. Quisiera contar la historia del hermano Andrew, que fue el fundador de Puertas Abiertas, del Ministerio de Puertas Abiertas. Fue quien cruzaba las fronteras, muchas veces ilegalmente, para poder llevar traducciones bíblicas a las naciones del bloque soviético. Y él fue el que, podríamos decir, uno de los más importantes que se planteó este problema en la época moderna. ¿Qué hacemos los misioneros entonces con todas estas regulaciones migratorias? O sea, nos tenemos que acatar a las leyes del Estado, o si bien Dios nos ha dado ya, Jesucristo nos ha dado una misión y debemos de cumplirla independientemente de las regulaciones migratorias. Por supuesto, él llegó a la segunda conclusión, ¿verdad? Cristo ya había entregado el mandato de hacer discípulos a todas las naciones y en ningún momento planteó, ¿verdad?, el visado o el obtener pasaportes para cumplir esta misión. Es decir, la misión está dada y tenemos que realizarla. Cuando usted entonces tiene en estos periodos históricos del bloque soviético, la Guerra Fría, o el día de hoy, naciones islámicas, Corea del Norte, con migración, con regulaciones migratorias estrictas, China, usted puede ver claramente que es un detrimento de la misión. Entonces, ¿qué debemos hacer los misioneros? ¿O qué hacen los misioneros? ¿Qué hacen misioneros occidentales? Porque hay misioneros también que son locales. Los misioneros locales cruzan fronteras sin ningún problema. Es decir, ellos como están acostumbrados a cruzar, por ejemplo, en esta región de Ladakh, de India, que está en disputa con China y que se está definiendo cuáles son las fronteras. Es decir, los ladakis, ellos siempre van a cruzar esas fronteras independientemente de cuáles sean las regulaciones que se vaya o que vaya a quedar este conflicto. Y los cristianos ladaki, que ahora hay un grupo de cristianos ladaki que son precisamente los que suben a las montañas de Himalayas de la parte de China, ellos son quienes están llevando, los ladakis de India están llevando el evangelio a los ladakis de China. ¿Qué están haciendo? Están esperando a que el conflicto se resuelva. No, siguen su vida de ganadería, de comercio, siguen su vida común y diaria, cotidiana. Y a su vez están obedeciendo el mandato de Cristo de hacer discípulos en todas las naciones. Así que están discipulando su propia nación en territorios distintos y cruzando estas fronteras. Ahora, ¿cómo hacen los misioneros occidentales? Muchos misioneros esperan a tener regularizado todo su papeleo, esperan tener el visado, etcétera. Pero hay una nueva tendencia misionera involuntaria, que es la migración masiva. Y usted puede verlo claramente en España, como esa migración masiva de hispanoamericanos, ecuatorianos, peruanos, colombianos que migran hacia España y que han recibido el evangelio en sus respectivas naciones y vienen a Europa y después se dispersan por Europa. Están haciendo una tarea misionera independientemente de que su regularización no sea debidamente autorizada por el Estado. Están obedeciendo el mandato de la Gran Comisión y muchas veces sin darse cuenta, muchas veces sin ser conscientes de que están realizando una tarea misionera, compartiendo el evangelio con españoles, con europeos, etcétera, o con otros inmigrantes. Lo están haciendo sin saberlo y sin esperar que las autorizaciones estatales lleguen. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo el Señor continúa haciendo su obra sin importar nuestras necedades, ¿verdad? De fronteras que lo que hacen es daño. De hecho, quería aportar esto porque tiene que ver con varios de los temas que hemos tocado, y es que yo leí un paper hace mucho tiempo sobre el tema, ¿verdad? Humano, ¿verdad? Antropológico, que enseñaba que mientras más se aísla un grupo, pues más
primitivo, entre comillas, porque realmente esa palabra no orienta mucho, pero más atrasado, más retrasado, menos desarrollado, menos rico es en todos los aspectos. Entonces, es interesante ver cómo en la modernidad nos estamos inventando aparatos, ideas, cosas, que en vez de ayudarnos a continuar el intercambio, lo que hace es que entonces, es como si quisiéramos suicidarnos. En todos los aspectos, ¿verdad? Sociales, por decirlo así. Y no solo eso, sino que eso refleja que cuando el Señor nos creó con un llamado de esparcirnos, de someter entonces la tierra y todo lo que eso conlleva, que es lo que ha estado trayendo todo este tiempo. Y no solo eso, sino que entonces el evangelio sigue el mismo patrón. Judea, Samaria, hasta los confines, no hay límites para el evangelio, por eso nosotros hemos dedicado, ¿verdad? El nombre que le hemos puesto a este espacio de Evangelio sin Fronteras, porque es que el evangelio no tiene fronteras. Y de hecho, el loguito que nosotros usamos tiene una montaña. Las únicas fronteras que yo he visto que el Señor creó son naturales y es para que las conquistemos, no para que las adoremos, ¿verdad? Y es bien interesante, hermano, todo esto que me está trayendo, cómo el Señor va a usar lo que sea para él continuar, ¿verdad? La tarea que él nos llamó a hacer y que el evangelio no se detiene ante las disque leyes que el ser humano hace, que lo que hacen es realmente entorpecer la bondad, entorpecer el ayudar al otro. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces me gustaría que el que esté escuchando esto, cuántas veces usted no ha pensado en bendecir a una persona que está lejos y no lo hace por estas regulaciones? Y no lo hace por miedo a tener que enfrentar, oye, enfrentarse al aparato estatal no es cualquier cosa. Esas burocracias y ahora cada vez quieren intervenir más en la vida de las personas. Así que esto es un tema bien importante, bien serio y que es antievangelio el pensar que una nación está conformada por lo que un grupo de gobernantes dicen que es. No es así. Eh, es bien interesante también, ¿verdad? Que, como menciona el hermano Lester, el Evangelio no solamente es la predicación, es la vida entera. Y en la vida entera, el Señor nos manda a que nos movamos, si es así necesario. La mayoría de las migraciones ahora mismo de Hispanoamérica, ¿verdad? A Estados Unidos es por base económica, es por base económica. Las personas se mueven porque saben que aquí hay trabajo y que pueden comenzar una vida nueva y entonces, ¿verdad? Alimentar a su familia. Pero cuando llegan aquí, ¿qué hace el aparato estatal? Los arrestan como si fuesen criminales, porque buscar trabajo, cruzar la frontera imaginaria y buscar trabajo acá es ilegal, ¿no? Es un crimen. Entonces, ¿qué pasa? Eso se transfiere a la esfera eclesiástica, a la esfera de la iglesia, y entonces pensamos que estas personas están violentando la palabra del Señor, cuando es todo lo contrario. Mateo 25 me dice a mí todo lo contrario. El Señor me manda, ¿verdad?, a cuidar al forastero. Me manda a yo poder ofrecerles recursos a que ellos se puedan desarrollar por ellos mismos, ¿no? Y que así podamos seguir creando nación, creando civilización. También está la idea malísima de que el movimiento de personas a diferentes territorios es una mala idea económica. Tenemos que tenerle miedo a estos inmigrantes porque nos están robando los trabajos, nos están quitando los trabajos. Eso lo escucho mucho aquí. Ejemplo, pues yo le correspondería a a estas personas, entonces no hay que permitir que empresas extranjeras vengan porque le quitan los clientes a las empresas nacionales. Pero eso es socialismo. Bueno, entonces, sí, entonces negarle a un trabajador extranjero por la misma razón también es socialismo. Socialismo es controlar cualquier cosa que el Señor no nos ha dicho que hay que controlar para nada. O sea, controlar la frontera es socialismo. Y aquí hay mucha gente que se jacta de ser los más
libertario, de ser lo más... Yo vivo en Texas. O sea, ya usted sabe qué es lo que hay aquí. Yo soy el capitalista, yo soy libre comercio. Está bien, fine. ¿Qué pasa con la frontera entonces, mi hermano? Y si eres cristiano, y en el ámbito de la migración, yo estoy todos los días allí y yo escucho cosas, hermanos, que son fuertes, son muy fuertes. Ahora mismo los nicaragüenses están viviendo unas experiencias del Estado en su país donde tú no puedes tener trabajo, no puedes estudiar, no puedes hasta a veces ni siquiera comprar cosas porque necesitas estar inscrito y tienes que votar y tienes que ser parte del partido político que está en el poder. Si tú no haces eso, entonces vas a vivir básicamente bajo tu propia pobreza, básicamente. Pues mucha gente está viniendo para acá, ¿verdad? Para Estados Unidos, de Nicaragua, por esa razón. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan aquí en Estados Unidos, se encuentran con la sorpresa de que son arrestados, no pueden trabajar si no tienen permiso de trabajo, tienen que buscar un abogado para que los defienda en contra del Estado de la ley migratoria, porque van a pasar delante de un juez que les va a decir que venir a Estados Unidos por ser pobre en sus países no es razón de buscar asilo. Ya ves todas las cosas que nosotros ya hemos violentado del pacto del Señor. Ya hemos violentado muchísimas leyes del pacto. Y a mi entender, muchas de las cosas que está viviendo esta nación aquí de Estados Unidos, especialmente volviendo otra vez al control estatal, es por causa de haberle negado al prójimo y al extranjero el poder moverse. Yo entiendo que lo mismo se le está revirtiendo a la persona que vive aquí en Estados Unidos que cree en esto. El Estado está cada vez más entrando más en la vida privada del individuo acá y yo pienso que eso se le está devolviendo. Todo eso que tú le estás haciendo a tu prójimo se le está devolviendo de vuelta a la persona que se cree que es parte de la nación de Estados Unidos, ¿no? Sí, yo creo que esa nación, no sé cómo lo ve usted, pero está bajo fuerte o muy peligrosas consecuencias del pacto. O sea, si usted analiza analiza Levítico 26, Deuteronomio 28, creo que es, donde están todas las consecuencias de la desobediencia, son atroces. Y uno puede decir, no, Estados Unidos nunca va a llegar a ese nivel de maldición, porque claro, vemos una nación muy poderosa, una nación muy rica, y jamás nos imaginamos que pueden llegar a ese nivel. Pero el Señor ha humillado naciones en toda la historia, es decir, siempre lo ha hecho. Y no va a ser la excepción ahora con Estados Unidos o con Europa o con el bloque europeo o con China. Eso siempre va a suceder, es decir, las consecuencias siempre van a venir. Por eso más bien nosotros deberíamos estar preocupados por ese tipo de consecuencias en referencias al pacto y no las consecuencias en referencia a lo que el Estado puede hacer si no le obedecemos. Por eso los cristianos a veces estamos más interesados en lo que el Estado puede hacer que en lo que Dios puede hacer si le desobedecemos. Están más interesados en qué nos puede hacer el Estado si ayudamos a un inmigrante o si ayudamos a cruzar personas en la frontera. Entonces usted sabe que usted puede ser acusado de tráfico de personas si usted hace eso. Y usted podría estar ayudando a su propio hermano en la fe a hacer algo así. Y lo que ha pasado entonces es que el Estado ha convertido lo que es bueno en malo y lo que es malo en bueno. Y nosotros estamos más preocupados por esas categorías establecidas por los políticos que por la establecida por Dios en su ley. Y por eso creo que definitivamente para cambiar toda esta realidad tenemos que volver a la ley de Dios, hermano. Tenemos que aplicar la ley de Dios en toda la vida. Por eso este tipo de programa es sumamente importante. ¿Qué dice la ley de Dios con respecto a la misión, con respecto al movimiento de los misioneros y con respecto al movimiento de personas?
que ese movimiento de personas también es parte de la misión de Dios, que es involuntario muchas veces. Es decir, la manera en que Dios evangelizó a los vikingos fue una manera que usted jamás se hubiera podido imaginar. No fueron los obispos, no fue el obispo de Roma llevando el evangelio. Fueron los arrianos expulsados del territorio los que llevaron el mensaje del evangelio a los vikingos. Y los vikingos cuando llegaron a los visigodos. Y los visigodos cuando llegaron a conquistar Roma, fueron relativamente benignos con la iglesia, precisamente porque Dios usó primero a los arrianos para esa tarea. Entonces Dios está usando ahora mismo arminianos, está usando de todo tipo de creyentes para expandir el evangelio. Está usando a un grupo masivo de inmigrantes en Europa, de África, para revitalizar la fe en estas tierras. Las iglesias más avivadas en Europa son iglesias de africanos que han huido de la pobreza y de la miseria y que han conformado sus propias comunidades cristianas y que hasta europeos se están integrando en estas comunidades. ¿Cómo lo hace Dios? No lo hace por medio de regulaciones estatales, no lo hace por medio de categorías modernas que nos podemos imaginar nosotros acerca de lo que es de lo que es de lo que es ron. Dios está haciendo que su reino avance independientemente de todas estas categorías. Amén. Y hay un miedo generalizado en las personas que son, ¿verdad?, anti-migración y toda esta cuestión. Y es a que vengan más personas y que esto se convierta, ¿verdad?, en cada vez menos mi cultura y más otra cultura, ¿verdad? Y eso está relacionado con la raza, ¿no? Está relacionado con, sí, ya no vamos a ser blancos o ya no vamos a ser hispanos, latinos, vamos a ser o la cultura morenos. occidental. Ellos aman la cultura occidental, les encanta ese concepto. ¿Pero qué es cultura occidental? Claro, ¿qué es eso? A ver, porque si usted compara la cultura de alguien de Texas es completamente distinta a la de alguien de Nueva York. O ¿Qué de Grecia. cultura están defendiendo entonces? Claro. Hermano, o si comparas la cultura alemana o francesa con la cultura occidental de Estados Unidos, es decir, los dos son occidentales, pero viven completamente distintos. Claro. Es más, pueden llegar a odiarse entre ellos. Claro. Cómo funciona con los franceses. Es decir, lo que yo he los entendido franceses aquí mismos no... casi siempre tiene que ver con el ser republicano o demócrata o tener esas tres ramas de gobierno, el ser casi capitalista en algunos sentidos. Es algo bien amplio, es algo bien vago, es algo bien, no sé. Pero ellos no quieren perder eso, según no ellos. se puede definir siquiera qué es cultura Sí. occidental. Sí. O sea que están defendiendo una idea etérea ahí que ni siquiera saben qué es. Pero hermano, en ese miedo de esa idea etérea, de perder esa idea etérea, es que están cimentando unos aparatos estatales masivos. Ahora mismo el aparato estatal que está regulando la migración se llama Homeland Security. O sea, sí, Homeland Security. O sea, eso que tiene que ver con la definición es que es como si fuese, no, que nos están atacando. O sea, necesitamos seguridad en nuestra nación. Y nos están atacando los cimientos de la nación o de la cultura occidental. Y he escuchado eso muchas veces, muchísimas. Oye, hermano, yo no sé si donde usted nació tienen este dicho, pero aquí tenemos un dicho que dice que al que no le gusta el caldo se le dan 2 tazas. Y eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar, hermano. Eso es lo que va a pasar. No queremos diluirnos. Eso es lo que está pasando. Ellos, los latinos, van a dominar Norteamérica. Y cuando los latinos adquieren estas malas costumbres, van a venir los chinos, los africanos, el que sea, va a venir y nos va a demostrar cómo se vive para el rey. Yo sé que eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos años.
sáquenme de duda, la comunidad hispana es la segunda después de la comunidad anglosajona. Bueno, es que también esa comunidad anglosajona no se puede definir, porque ellos son italianos, son polacos, son irlandeses, vienen de todos lados. Pero a ver, la comunidad hispana es la segunda en mayor tamaño en Estados Unidos ahora mismo. O es otra. O es la Creo que están entre los chinos y hispanos, entre los dos, dependiendo por idiomas y país, pero creo que están entre los chinos y los hispanos. Sí, la región también, ¿verdad? La ciudad. ¿De qué ciudad estamos hablando? Eso es otra cosa, hermano. Estados Unidos mismo de por sí no es una nación, son muchísimas naciones. Claro. Y claro que nosotros ¿verdad? Lo generalizamos, pero y ahí vemos entonces la realidad de cómo el Señor sigue trabajando. Sigue Amén. trabajando. Qué lindo este punto, hermanos, de la iglesia. La iglesia es definida como en el Antiguo Testamento como una congregación de naciones. Por eso en el Apocalipsis se habla de gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fue esa multitud que el apóstol Juan vio en la visión que el Señor le otorgó. Eso solo se puede vivir. Las verdaderas Naciones Unidas es la iglesia. Y la única manera de vivir o sea, en comunidad y en diversidad y en unidad a la vez es a través de la fe cristiana. Pero las Naciones Unidas o ese organismo que nosotros hemos inventado y que hemos aceptado, más bien lo que hace es dividir a las naciones. Y vivimos bajo este mismo esquema que hemos aceptado y no bajo el esquema bíblico, que es la iglesia como una asamblea de naciones, es decir, naciones de todo bagaje, ¿verdad? Y esa unión solo se puede vivir por medio de una fe de verdad auténtica. Y yo deseo que la iglesia pueda ver eso. Por ejemplo, están todos puertorriqueños y uno viviendo en Estados Unidos, con un nicaragüense viviendo en España, juntos y compartiendo a través de este medio la importancia de amarnos el uno al otro y de ayudar a nuestro prójimo y ayudar a nuestros hermanos. Eso solamente se puede vivir por medio de la fe cristiana vivida auténticamente y el reino de Dios como centro de nuestra vida y como orden social que determina y regula nuestro comportamiento. Si nos salimos de ese esquema, hermanos, todo lo que vamos a desarrollar es tiranía, maldad. Vamos a violentar los dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, porque el Estado y la nacionalidad y la cultura se vuelve nuestro ídolo, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque nos convertimos más bien en piedra de tropiezos para ellos. Y lo que dice Jesús al respecto de eso: quien haga tropezar a uno de estos mis pequeños, es mejor que se amarre piedras de molino y se tire al fondo del mar. O sea, las consecuencias de desobedecer estos principios son sumamente brutales. Y esa es ahí hacia donde se dirige. Por eso este tipo de programa es sumamente importante y es necesario para seguir educando a la iglesia. Hermanos, los felicito por esto. Los felicito por esta iniciativa. Hermano, antes de irnos entonces, en términos prácticos, ¿qué consejo le daría a la iglesia que escuche esto, al cristiano que escuche esto? ¿Hay algún consuelo y a la misma vez hay ¿verdad? Algún aspecto del mandato? Ya sabemos que es un mandato, ¿verdad? De ir que tenga entonces para aquellas personas que estén viendo esto. Sí, hay varias cosas prácticas que se pueden realizar, ¿verdad? La primera es que, para empezar, no debemos no obviamos el peligro que implica obedecer a Dios. Pero, sin embargo, el peligro que implica obedecer a Dios no nos exime de obedecerlo. Es decir, lo tenemos que obedecer, haya peligro, corramos riesgos o no haya ningún riesgo. Entonces sabemos, por ejemplo, de que ir y cruzar las fronteras en Corea del Norte es sumamente peligroso y que llevar el mensaje del evangelio a estas personas es sumamente peligroso, pero siempre habrán maneras de hacerlo. Siempre encontraremos maneras
creativas de poder hacerlo. Por ejemplo, hay grupos que no están cruzando, pero están enviando drones a Corea del Norte que contienen tarjetas de estas USB que contienen Biblias traducidas o que contienen material o que llevan alguna especie de material en que ellos puedan leer. Es decir, siempre podremos hacer algo. Ministerios en Corea del Sur están recibiendo a los inmigrantes, los refugiados que vienen de Corea del Norte. En Nicaragua, cuando hubo en el año 2017, si no me equivoco, un fuerte movimiento de inmigrantes africanos que estaban retenidos y que siguieron retenidos en la frontera con Costa Rica, Nicaragua. Un grupo de ellos logró atravesar y corrió riesgo, la iglesia los recibió en el edificio en el que se reunían y les dieron alimentos. Ellos estaban obedeciendo la palabra de Dios. El Estado luego llegó a sacar a todas esas personas de la iglesia. O sea, el atrevimiento de irlos a sacar de un edificio para a Dios. O sea, el nivel de rebelión del Estado y de los políticos modernos es inmenso. Corremos riesgos entonces de obedecer y de acoger al extranjero. Sin embargo, eso no nos exime de hacerlo. Y mi consejo es que en lugares donde sea difícil poderlo hacer, tenemos que hacerlo independientemente de eso, aunque sea subterráneamente. Es decir, tenemos que ayudar a inmigrantes, aunque sea a espaldas del Estado. Porque no podemos ver y hacer, es decir, ver que podemos hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. El saber que es hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y si vemos a alguien que está sufriendo de algún tipo de circunstancia y en una situación de migración y es lo adecuado acogerlo como el Señor nos ordena, hay que hacerlo. Ahora, con respecto a moverse, hermanos, si cualquiera que nos escuche, si estás pasando algún tipo de dificultades económicas o dificultades de persecución política o una dificultad de persecución religiosa, en donde sea que estés, y la mejor opción es sacar a tu esposa o llevarte a tus hijos a otro lugar, hazlo sin pensarlo porque estás obedeciendo a Dios, cumpliendo el mandato de tener cuidado de los tuyos y de proteger como mayordomo y sacerdote de tu hogar a los que son miembros de tu familia. Si tienes que salir, sal de donde estás y que no importe necesariamente las regulaciones del Estado. Es decir, las regulaciones del Estado pueden llegar a tal punto de evitar que tú migres. O sea, no estamos hablando de las regulaciones que tienen que ver con impedir que entren. Hay regulaciones que tienen que ver con que impedirle a la gente que salgan. No importa ni las unas ni las otras. Entonces, la parte práctica que yo puedo hablar con respecto a los que están saliendo, que están pensando salir, es que si es lo más adecuado para obedecer a Dios en el cuidado de tu familia, tienes que hacerlo. Es decir, a alguien que tiene 2 hijos y que están siendo perseguidos por las maras en Guatemala o las maras en El Salvador, y que para salvar la vida de sus hijos tiene que cruzar las fronteras en Estados Unidos, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y si proteger a tus hijos es obedecer a Dios, prefiero obedecer a Dios protegiendo a mis hijos que obedecer a los hombres que me impiden cruzar una frontera. Para mí, lo más importante entonces es siempre conocer cuál es nuestra posición en el pacto, es decir, cuáles son nuestras obligaciones en el pacto. Y nuestras obligaciones van desde lo económico hasta lo familiar e inclusive el placer y el deleite que puedo disfrutar como familia en un momento determinado, en un lugar determinado. Por eso los diezmos también tienen que ver con el placer, es decir, una parte de los diezmos estaba destinada al disfrute de la familia durante las fiestas
de la peregrinación, que podrían ser de Pentecostés o de la Pascua o de los tabernáculos. El diezmo estaba destinado a disfrutarlo familiarmente, a disfrutarlo en familia, en comunidad, con los pobres, etcétera. Pero hay situaciones en las cuales ni siquiera nos dan ni para disfrutar. Y la gente a veces solamente vive en el día a día, como decimos en mi país, yo no sé cómo dicen ustedes, coyol quebrado, coyol comido. Es decir, el coyol que quebramos, ahí no me lo como. Y ni siquiera da para disfrutar, ni siquiera da para invertir, ni siquiera da para desarrollar un nuevo negocio. Muchas de estas actividades de vida son parte del dominio que Dios nos ha mandado a ejercer, inclusive el placer. Y muchas veces no podemos hacerlas debido a las circunstancias que los mismos políticos y poderes estatales nos establecen. Pues es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Por ejemplo, nosotros acá en España, lo que hace mi esposa, principalmente es un ministerio de ella es lo que lo realiza. Ella reúne comida semanalmente y contacta a algunos inmigrantes o grupos de inmigrantes para que vengan a traer los alimentos. Porque cuando no tienes permiso de trabajo, estás destinado a la pobreza, a vivir en la miseria. O sea, a no tener ni qué comer. Entonces la gente necesita, aunque sea una canasta, un paquete de comida. Y mi esposa se ha dedicado a hacer ese trabajo y ese ejercicio. Lo mismo puedes hacer tú en Estados Unidos y puedes hacer muchísimo más. O tú que estás en Nicaragua y están entrando y pasando inmigrantes venezolanos que van hacia Estados Unidos, puedes hacer exactamente lo mismo con ellos. Puedes darle un lugar donde dormir esa noche que no tienen. Puedes abrir las puertas de tu casa a la familia que tiene un niño de 3 años y está en camino hacia la frontera con México en Guatemala. Y puedes abrir la puerta de tu casa una noche para que esa niña o ese niño de 3 años tenga dónde dormir esa noche, porque a la mañana siguiente no sabe qué va a suceder en la frontera. Y van a salir muy temprano para entrar a un país donde no se sabe si van a lograr llegar a su destino final, que es la frontera con Estados Unidos. Pero una noche tú tienes la oportunidad de abrir las puertas de tu casa para que esa niña duerma segura. No estamos hablando, hermanos, de vamos a hacer una revolución, que deberíamos de hacerla, pero no estamos hablando en términos, vamos a hacer una revolución y vamos a cambiar todo este poder político, vamos a derrocar a estas sabandijas que están ahí dominando. No, estamos hablando de cosas sencillas que luego se pueden desarrollar en ministerios enteros, completos, gigantescos, ayudando a personas. Pero con solo una pequeña acción, estás obedeciendo el pacto. Y lo segundo, hermano, es algo práctico que deberíamos de hacer, que lo quiero mencionar, es el diezmo. El diezmo es una herramienta de dominio, de ejercicio de dominio en el mundo. El diezmo históricamente fue utilizado para las obras sociales, no para la obra social del mantenimiento del clero. No fue necesariamente usado para eso. Sí fue usado para el sostenimiento de los ministros, pero históricamente el diezmo y las ofrendas fueron utilizadas para las obras sociales, dentro de las cuales bíblicamente está ayudar al extranjero y disfrutar con el extranjero, darle gozo al extranjero, porque tú conoces, como le dijo a Dios al pueblo de Israel, porque tú conoces cómo es el alma del extranjero, porque ustedes mismos fueron extranjeros. El diezmo, entonces, sí es utilizado bíblicamente. La iglesia a nivel mundial tiene un recurso súper poderoso para poder hacer frente a la migración y hacer frente a nuestra responsabilidad de apoyar y de acoger al extranjero. Podemos hacerlo. En Estados Unidos se podría hacer con el diezmo. Perfectamente se podrían hacer lugares de acogida donde los extranjeros puedan llegar, tener un lugar seguro, empezar a buscar su trabajo y luego ellos pueden empezar a vivir solos. O podemos conseguir comida, o podemos desarrollar
líneas de negocio en las que nosotros mismos podamos integrar al mercado laboral a los extranjeros, no importándonos si tienen permiso de trabajo o no. Pero es que podemos decir entonces, no, es que no tenemos recursos para poder ayudar al extranjero. Sí tenemos recursos, y ese recurso es el diezmo. El problema es que hay una tiranía del diezmo ejercida por los líderes eclesiásticos, que no asumen esta responsabilidad y que no dejan asumir a los demás esta responsabilidad, y les dicen que si llevan su diezmo a otro sitio, están en pecado. Entonces, a ti diezmante, es a ti a quien me estoy hablando, tú usas a obedecer el pacto de Dios, ayudando al pobre, ayudando al necesitado, ayudando al huérfano, ayudando al extranjero. Úsalo con ellos o úsalo en un ministerio que los apoya a ellos. O úsalo en cualquier otro tipo de ministerio misionero, puede ser un ministerio evangelístico, puede ser una escuela, pero úsalo en lugares donde se esté cumpliendo el mandato de obedecer a Dios en todas las cosas. Y esto implica el amar a mi prójimo como a mí mismo. Si el diezmo está yendo hacia una institución, hacia una corporación que está creciendo y solamente usa esos recursos para su mismo crecimiento y crecimiento y crecimiento, y no hay nada afectado en el entorno, entonces para mí esa es una mala inversión. Y no recomiendo invertir el diezmo en este tipo de organizaciones. Hay que usar el diezmo en organizaciones que tienen un impacto. Por ejemplo, Jesús dijo, sus discípulos llegaron, Señor, envía esta gente de regreso porque no tenemos comida. Y Jesús les dijo, dadle vosotros de comer. Entonces, así nos dice el Señor con respecto a los inmigrantes. Ellos llegan sin comer, o sea, en el desierto, es decir, vienen de un lugar donde no tienen muchas oportunidades, es decir, tenemos todo para ayudarles, para darles de comer, apoyarlos, acogerlos, todo tenemos que hacer. Señor, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y esa es la realidad que podemos vivir nosotros en las iglesias, nosotros mismos como cristianos. Yo solo tengo 2 panes y 2 peces, pero esos 2 panes y 2 peces puestos a Dios y al servicio de Él, porque quien se los otorga a un extranjero es como si se los hubiese otorgado a Dios mismo, a Jesucristo mismo. El darle un vaso con agua es como habérselo otorgado a Jesucristo mismo. Entonces, esos panes y peces van a ser multiplicados, y van a ser multiplicados precisamente para seguir apoyando a estas personas. ¿Cómo? A través de tus recursos, a través de los mismos recursos que tú otorgas a Dios, tus diezmos y tus ofrendas. Entonces esto para mí es sumamente práctico, hermano. El problema es que hay una tiranía ahora mismo y la gente tiene temor de usar ese recurso de dominio para el ejercicio de la Gran Comisión y obedecer el mandato y el pacto. Amén. Y yo añadiría como final, que me gustaría que Luis nos despidiera, pero yo añadiría que oremos por las naciones. Eso es así. Mejores palabras. Lester ya estipuló todas esas cosas prácticas. No podemos decir, hay que comenzar a ejercer dominio, a tomar dominio de estas cosas. El Estado lo que ha hecho es sacar el dominio, chupar el dominio. Es un vacuum de dominio, de gobierno. Tenemos que autogobernarnos. Creo que comenzar con el diezmo y comenzar a aplicarlo y a utilizarlo, ¿verdad?, bajo la sabiduría y el pacto del Señor es un gran comienzo para ir creando y construyendo naciones para el Señor, ¿verdad?, bajo el pacto de Él. Así que nada, hermano, 1,000,000 de gracias, Lester, por tu sabiduría. Millo, también les amo mucho. Gracias, hermano, por invitarme. También les amo. Espero verlos pronto. Amén. Amén. Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga. Bye bye.